Adquisición del lenguaje. Se compone de llanto reflejo, balbuceos, primeras palabras y mecanismos en la adquisición de las primeras palabras. El llanto son activaciones diencefálicas generadas por estímulos del dolor, hambre o cambios en temperatura. Este es generado por aperturas simples de la boca y expulsiones de aire. Esto ayuda al aprendizaje de la prosodia, ya que el niño aprende a modular los sonidos vocales. Existen dos tipos de llanto: el llanto reflejo, que son chillidos espasmódicos de tonos agudos, y el llanto operante, que son emisiones sonoras breves repetidas con tonos más graves. Balbuceos son conductas vocálicas limitadas, las cuales se basan en expulsiones o ingreso de aire que hacen vibrar las cuerdas vocales. En los primeros meses el bebé no puede pronunciar otros sonidos, ya que su lengua ocupa toda la cavidad bucal. En cambio, a los 6 meses, el control vocal implica la zona anterior y los labios, los cuales fueron estimulados por el chupeteo. También la capacidad bucal se ha expandido, por lo cual hay más movilidad de la lengua. Primeras palabras son pronunciaciones al azar, las cuales son reforzadas en su mayoría por la madre. Las dos palabras que culturalmente se pronuncian más por primera vez son mamá y papá. Para el desarrollo de las primeras palabras es necesario: A. Emisiones vocales reflejadas. B. Balbuceos. C. Balbuceos replicados. D. Extensión progresiva del vocabulario de las primeras palabras utilizadas en forma aislada. E. Asociación de dos palabras. F. Aumento gradual del vocabulario para construir frases y oraciones. Mecanismos en la adquisición de las primeras palabras. Están compuestas sobre todo de holofrases, que son estados complejos del infante y vienen a ser frases completas. Ejemplo: leche, que significaría mamá, dame leche. Integración del modelo sensorial del estímulo y el lenguaje en el cerebro. Modelo sensorial del estímulo es la asociación de 4 áreas. Las primeras son las áreas secundarias, donde se integra el modelo nervioso del estímulo por modalidades, es decir, los objetos visuales, táctiles, auditivos, etc. Le siguen las áreas terciarias de integración multimodal, es decir, los rasgos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos de cada objeto. Después sigue el área de integración del complejo auditivo de la palabra. Y por último, el área de integración de los actos motores que producen los sonidos de las palabras. Uso de la propia conducta como estímulo para otros. El niño aprende que su propia conducta es un estímulo para los otros, aunque de igual manera aprende a seguir la conducta del otro. Conversión de las señales en signos. Para convertirse una señal en signo debe integrarse en una estructura de comportamiento complejo, es decir, que la palabra adquiere un significado del propio sistema del lenguaje sin necesidad de sustentarse en estímulos exteriores. Aspectos neurofisiológicos del significado. Ahora bien, ¿qué es el significado? Es el contenido mental que le es dado a un signo lingüístico, o bien la idea que asocia la forma perceptible y el objeto al que se representa. El proceso empieza cuando las palabras se asocian a respuestas sensoriales a partir de experiencias pasadas. En el cerebro se genera un estímulo que se transforma automáticamente en una imagen, que puede ser representado como personas, cosas o características propias. La representación gráfica, que es apoyada en los sustantivos, que son los objetos, las cosas y las personas, en los adjetivos, cualidades o rasgos, y en los verbos, acciones o estados. Ahora, el lenguaje nos hace referencia a los estímulos, externos e internos. Los externos, sensaciones como las de quemarse, y los internos, sensaciones de hambre, sed, sueño, entre otros. Además, en los humanos se encuentran dos tipos de referencias a estados. Una que podría ser llamada implícita, que son las opiniones, experiencias y sentimientos, y otra explícita, que son planos, dibujos, diagramas, entre otros. Finalmente tenemos las respuestas viscerales, que se producen al escuchar una palabra, generando en el cuerpo reacciones de agrado o rechazo, que son sensaciones como hormigueos, náuseas, satisfacción, entre otras.
created using Powtoon.